Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, hoy nos vamos a meter en un mundo tecnológico que está, vamos, que no para de sonar, el de las herramientas de automatización. Hablamos de cosas como 8N, Make, Zapier. Parece que últimamente están en todas partes, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué tanto ruido? ¿Son para tanto? Pues tenemos aquí sobre la mesa varios análisis, notas, que intentan explicar un poco este boom, ¿no? Detallan las tecnologías que hay detrás y sobre todo cómo la inteligencia artificial está revolucionando todo este espacio. Así que nuestra misión hoy es, desentrañar un poco la historia, de dónde salen estas herramientas, cómo funcionan de verdad por debajo, por qué las APIs son tan importantes, qué impacto real tiene la IA y, claro, qué se puede hacer con todo esto. ¿Qué oportunidades hay? Vamos a ello. Venga, pues para empezar, a ver, ¿por qué justo ahora? ¿A qué viene esta explosión de interés tan de repente? Supongo que solucionan algún problema gordo que tenemos encima, ¿no? Totalmente. Y para entender bien el problema de ahora, hay que mirar un poco hacia atrás, ¿sabes? Antes del año 2000, más o menos, en esa época lo normal era que las empresas tuvieran un único software, monolítico, instalado allí en sus ordenadores, que hacía de todo. Ah, el típico programa de gestión que lo controlaba todo. Exacto. Facturas, clientes, el stock, los emails, todo centralizado en un mismo sitio. Si querías un cambio, pues venía un técnico y tenía que tocar el código. Y la venta, la instalación, era un proceso súper engorroso. Discos físicos, licencias, actualizaciones que requerían que alguien fuera un lío. Ya me imagino, sí, pesado. Pero bueno, a partir del 2000 más o menos empieza a surgir el Software as a Service, el SaaS. Empresas como Salesforce al principio y luego ya vinieron Dropbox, MailChimp, un mogollón. Empezaron a ofrecer software online. Que ya no lo comprabas, lo alquilabas. Eso es, pagabas una cuota mensual y estaba alojado en los servidores de ellos, del proveedor. Mucho más ágil, claro. Pero esto creó un escenario nuevo, la fragmentación. Ah, claro. De repente, en vez de tener un solo sistema, las empresas empezaron a usar muchas herramientas distintas online, cada una para una cosa. Una para el correo, otra para los archivos, otra para los clientes. Entiendo. O sea, pasamos de un bloque único a tener un montón de piezas de Lego digitales, cada una por su cuenta en la nube. Y el problema entonces es que esas piezas no se hablaban entre sí. Exacto, ahí está el quiz de la cuestión. Al principio esto de la fragmentación afectaba sobre todo a las empresas grandes, ¿sabes? Fueron las primeras en adoptar muchos SaaS distintos. Y para ellas, pues sí, surgieron herramientas como Boomi, que eran para conectar esos servicios online y, intentar mantener un poco de orden en los datos. Ya había intentos antes de automatizar cosas, ¿eh? Incluso, fíjate, cosas tan básicas como grabar los movimientos del ratón y los clics para repetirlos, siempre buscando ser más eficientes. Sí, eso me suena. Un poco rudimentario, ¿no? Sí, pero la verdadera explosión del problema, la que nos ha traído hasta aquí, digamos, vino con la adopción masiva de SaaS entre 2010 y ahora. Porque ya no eran solo las grandes, las pymes, los autónomos, todo el mundo empezó a usar un montón de programas online diferentes. El problema se hizo, universal. Y justo ahí, en medio de todo ese lío de herramientas separadas, es donde entra la inteligencia artificial y lo pone todo patas arriba, ¿no? Porque ya no es solo conectar A con B, es que se pueden hacer cosas nuevas. Correcto. La IA no solo ayuda a conectar, es que permite crear procesos automatizados que antes eran, impensables. Por ejemplo, eso que comentan las fuentes de conectar una herramienta de estas con algo como Eleven Labs para que una IA llame sola a un cliente potencial y lo cualifique. Eso suena a futuro total. Pero es que ya se hace. Hace 5 años era ciencia ficción. Así que tienes la mezcla perfecta. Más herramientas SaaS que nunca. Empresas de todos los tamaños usándolas. Y las nuevas posibilidades de la IA. Es el cóctel que ha disparado la necesidad y la fama de estas plataformas. Ya no es solo arreglar la fragmentación, es construir formas de trabajar totalmente nuevas. Vale. Queda clarísimo el panorama. Un montón de herramientas sueltas y la IA abriendo puertas que ni imaginábamos. La solución parece obvia, conectar todo de forma automática. Que en vez de estar yo copiando y pegando un email de un cliente de Gmail a Stripe y luego a Notion y después a MailChimp, que un sistema lo haga solito. Pero, a ver, ¿cómo funciona esa magia?
¿Cómo consiguen que hablen entre sí aplicaciones que no estaban pensadas para eso? Pues la magia, como dices, tiene un nombre técnico: APIs, interfaces de programación de aplicaciones. La analogía del restaurante que usan en el material está bastante bien, la verdad. Imagínate que una empresa SaaS, Notion, por ejemplo, es un restaurante. Vale. No te van a dejar entrar en su cocina a coger ingredientes y remover las ollas, ¿verdad? Sería un caos. Hombre, claro. Peligroso. Pues en vez de eso, te dan una carta, un menú. Esa es la API. Y en ese menú tienes una lista de platos, de acciones que puedes pedir. Por ejemplo, dame esta página. Eso sería leer información, un get técnicamente. O crea una entrada nueva en esta base de datos. Eso es añadir algo, un post. O actualiza los datos de este usuario, modificar, un update. O borra este comentario, eliminar, un delete. Te dan opciones, pero controladas por ellos. Entiendo. O sea, son como puntos de acceso, pero con reglas muy claras. No te dan la llave maestra del edificio, pero sí te dejan usar el telefonillo para pedir cosas concretas. Siguiendo con las analogías, sería como las tuberías del Mario Bros. Algunas te dejan pasar de un mundo a otro, pero otras están cerradas para que no rompas el juego. Justo. Esa es buenísima. Es muy visual. Cada aplicación decide qué tuberías abre hacia afuera con su API y qué puedes hacer a través de ellas. Y las herramientas de automatización, pues Zapier, Make, N8N, son como fontaneros inteligentes. Se conocen las tuberías que hay abiertas en miles de aplicaciones y las conectan para crear flujos de trabajo. Usan esos menús, esas tuberías permitidas, para que la información viaje de un sitio a otro, haciendo tareas que antes llevaban horas a mano. Y ahora, con la IA, incluso permiten cosas mucho más complejas y novedosas. Fascinante. ¿Cómo algo tan técnico, una API, se convierte en la pieza clave para arreglar un problema tan común? Y esta idea de conectar sistemas con APIs supongo que no es nueva, ¿no? Tendrá su historia. Zapier o N8N no aparecieron de la nada. Que va para nada. Ha sido una evolución, ¿eh? Bastante gradual y muy interesante, la verdad. Con enfoques distintos a lo largo del tiempo. Si miramos un poco atrás, pues mira, sobre el año 2000, como decíamos, surgió Boomi, que luego la compró Dell, por cierto. Estaba muy enfocada a empresas grandes, a los que empezaron antes con esto del SaaS y necesitaban integrar sistemas, ¿sabes? Centralizar la información que tenían dispersa. Era potente, pero compleja y cara. Para las grandes ligas, digamos. Eso es. Luego, hacia 2005, hubo experimentos como Yahoo Pipes. Esto era más de nicho, para gente técnica, curiosa. Te dejaba conectar flujos de datos de forma visual, pero era más bien un juguete tecnológico, para explorar, no tanto una herramienta de negocio seria. Entiendo. El primer salto grande hacia el usuario, digamos, no tan técnico, llegó en 2011 con IFTTT, If This Then That. La idea era súper simple. Si pasa esto, publico en Instagram, entonces haz aquello, guarda la foto en Dropbox. Una lógica muy lineal, muy fácil de entender y tuvo mucho éxito, al principio sobre todo entre creadores de contenido, gente que lo usaba para sus cosas personales. Sí, yo recuerdo IFTT. Era muy directo. Pero el cambio de verdad para las empresas llegó en 2012 con Zapier. La genialidad de Zapier no fue solo técnica, fue entender que había un mercado enorme en las pymes y los autónomos, gente dispuesta a pagar por ahorrar tiempo, pero que no tenía ni idea de lo que era una API. Claro, lo hicieron accesible. Clics, menús desplegables. Al principio se centraron en flujos lineales sencillos. Si recibo un pago en Stripe, añade una fila en Google Sheets y manda un mensaje a Slack. Fácil, directo, y resolvía problemas reales. Crearon un mercado nuevo, prácticamente. Y ese mismo año, 2012, mencionas que también nació Integromat, que ahora es Make. ¿Cuál era la diferencia? Pues curiosamente, sí, el mismo año. Apuntaban al mismo público, pymes y autónomos, pero con una filosofía distinta desde el inicio. Make, o Integromat entonces, ofrecía la capacidad de crear flujos mucho más complejos, con rutas paralelas, condiciones lógicas, bifurcaciones, un control mucho más detallado, más granular. Ah, más potente pero más complicado, imagino. Claro, necesitabas un perfil un poco más técnico o directamente contratar a expertos o agencias. A corto plazo, Zapier arrasó en popularidad por ser tan simple. Pero Make ofrecía una potencia que Zapier tardó en alcanzar. Y esto, de hecho, impulsó mucho el negocio de agencias y freelancers que se especializaron en esto, en automatización. Tiene sentido. Y así llegamos a 2019, cuando aparece N8N.
En cuanto a potencia para flujos complejos, es comparable a Make. Pero N8N trajo un cambio fundamental. Es de código abierto, open source, y programable. Y esto tiene varias consecuencias importantes. Primero, puedes meter tu propio código, JavaScript o TypeScript, directamente en los nodos del flujo, para hacer cosas súper personalizadas. Ostras, eso ya es otro nivel. Sí. Segundo, te puedes bajar toda la plataforma y montarla en tus propios servidores, lo que llaman self-hosting. Te da control total sobre tus datos y potencialmente ahorras costes. Tercero, te deja versionar los flujos, como hacen los programadores con el código, que eso es clave para la estabilidad cuando tienes cosas complejas. Y cuarto, te da un control mucho más fino sobre los datos que se mueven por ahí, el famoso JSON. El formato ese de texto, ¿no? Ese mismo. Te deja manipularlo con mucha precisión. Al principio esto atrajo sobre todo a desarrolladores, lógicamente. Pero lo interesante es que con la ayuda de la IA, ahora incluso gente que no programa puede empezar a manejar estos flujos más complejos. Entiendo la progresión. N8N parece un paso hacia más potencia, más flexibilidad, más control, sobre todo si tienes un perfil técnico o necesitas cosas muy específicas. Pero esa misma potencia, ¿no lo hace también, demasiado complejo para el usuario medio? ¿No volvemos un poco a lo de Make, a necesitar ayuda externa? ¿Se pierde esa simplicidad de Zapier, no? Es una tensión real, sí, y es un punto muy importante. Sin duda, N8N tiene una curva de aprendizaje, más empinada que Zapier. Tienes que entender conceptos como el flujo de datos JSON, la lógica de los nodos. Pero aquí es donde la IA está jugando un papel curioso, inesperado. Herramientas como N8N, al ser abiertas y usar estándares como JSON, son más fáciles de entender para las IAs avanzadas como Claude o GPT-Tro. Ah, sí. Sí, puedes literalmente copiar el código JSON de un flujo de N8N, pegárselo a una IA y pedirle, explícame esto, modifícamelo así, ayúdame a encontrar este error. Y esto está haciendo que la potencia de N8N sea más accesible de lo que era hace solo un par de años. No es que quite la curva de aprendizaje, pero la suaviza, abre la puerta a que más gente pueda usarlo, quizá con una ayudita inicial de la IA. Así que sí, hay tensión entre simpleza y potencia, pero la IA está haciendo de puente. Qué interesante. La IA no solo como herramienta dentro de la automatización, sino como ayuda para usar las herramientas más complejas. Hemos hablado mucho de la IA como catalizador. Vamos a profundizar ahí. ¿Cómo exactamente ha transformado la IA estas herramientas? ¿Fue solo añadir un botón de usar IA y ya está? ¿O es algo más de fondo? Ha sido una evolución en 2 fases, más o menos, como sugiere el material que tenemos. Al principio, la IA, sobre todo con las APIs de modelos tipo OpenAI, se metió como un nodo más en los flujos que ya existían. Era una pieza más en la cadena. La información llegaba a un nodo, procesar con IA. Ese nodo mandaba los datos a la API de OpenAI, pues para resumir un texto, clasificar un email, generar una descripción de producto, recibía el resultado y lo pasaba al siguiente paso. La IA era una herramienta de proceso dentro de un flujo ya definido. Vale, un paso más en la secuencia. Eso es. La revolución de verdad, el cambio de paradigma, viene con el concepto de agentes de IA, que es mucho más reciente y mucho más potente. Un agente ya no es solo un nodo pasivo que hace una tarea concreta, es una entidad más autónoma dentro de la automatización. Normalmente, un agente combina 3 cosas clave. Primero, un cerebro. Suele ser un modelo de lenguaje grande, un LLM. Pues eso, tipo GPT-4 o Claude, sistemas de IA entrenados con muchísima información que entienden, generan lenguaje y pueden razonar hasta cierto punto. Segundo, tiene memoria, para recordar el contexto de lo que está haciendo, ¿sabes?, a lo largo de varios pasos. Y tercero, y aquí está la clave, tiene acceso a herramientas. Y estas herramientas pueden ser cualquier cosa: tu calendario, una base de datos, la API de otra aplicación, una función para buscar en Internet o incluso otro flujo de automatización entero. Espera. Eso suena radicalmente distinto. ¿Me estás diciendo que la gente no sigue un camino fijo A, B, C, sino que puede decidir qué herramienta usar de su caja de herramientas y en qué orden, según lo que le pidas en cada momento? Exactamente. Esa es la diferencia fundamental. Tú le das unas instrucciones generales, una especie de misión principal, lo que llaman el System Prompt,
que es como la constitución de la gente, ¿no? Le dice quién es y qué tiene que hacer en general. Y por cierto, puedes pedirle ayuda a otra IA para escribir un buen system prompt. Ajá. Y luego, cuando el agente recibe una petición concreta, usa su cerebro, el LLM, para interpretar qué le pides, mira su memoria si hace falta y decide qué herramientas de las que tiene disponibles necesita usar para cumplir el objetivo y en qué orden. Por ejemplo, el agente S para agendar reuniones. Si le dices, busca un hueco con Juan mañana por la tarde y anótalo en Notion, él solito decide, vale, primero, necesito usar la herramienta del calendario para buscar huecos, luego creo el evento, después uso la herramienta de Notion para apuntarlo en la página del proyecto. No sigo un guión fijo, sino que razona sobre la tarea. Ostras, eso sí que es un salto. Totalmente. Esta capacidad de razonar y de usar herramientas de forma selectiva y dinámica abre la puerta a automatizaciones muchísimo más complejas, flexibles e inteligentes. Y en A10 en concreto se ha puesto mucho las pilas implementando nodos de agentes muy potentes y configurables. Y esa es una de las razones por las que está ganando tanta popularidad últimamente. Te permite crear desde asistentes personales bastante listos hasta sistemas súper complejos, como el ejemplo ese de MrPrompt.com que se menciona. Una web de noticias de IA que, según cuentan, se autogenera. Usa agentes en N8N para buscar, filtrar, resumir, redactar y publicar las noticias. Es un cambio conceptual enorme. Es increíble pararse a pensar en el salto que supone, de un simple si pasa esto, haz esto otro, a un agente que razona sobre qué necesita para cumplir una misión. Vale, hemos repasado la historia, la tecnología de las APIs, la revolución de los agentes de IA. Ahora bajemos a tierra. Para la gente que nos escucha, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué caminos, qué oportunidades concretas se abren? Pues mira, basándonos en el material y en la evolución que hemos visto, yo creo que podemos identificar tres grandes vías, tres tipos de oportunidades. La primera, y la más obvia quizá, es crear automatizaciones para uno mismo o para el negocio donde trabajas. Y aquí hay opciones para todos, para cosas sencillas o si buscas la máxima facilidad, pues Zapier sigue ahí. O quizá probar herramientas más nuevas que ya nacieron pensando en IA, como Gumloop o Lindy, que prometen simplificar aún más algunas cosas. Vale. Si necesitas más complejidad, personalización, control, potencia, pues N8N es la opción a mirar, sabiendo que hay que echarle un tiempo para aprender, claro. Hay tutoriales recomendados, por cierto, y si no tienes tiempo o no te apetece meterte en ese lío, siempre puedes contratar a una agencia o a un freelancer especializado. Las fuentes hasta mencionan un formulario para poner en contacto a empresas con expertos. O sea, usarlo para ti o tu empresa, con distintas herramientas según la necesidad y la complejidad. Entendido. ¿La segunda vía? La segunda es profesionalizarse. Convertirse en especialista en automatización y vender esos servicios a otros. Viendo cómo crece la complejidad, la necesidad de integrar herramientas y de usar la IA, está claro que hay un mercado en expansión para consultores, desarrolladores de automatizaciones, expertos en N-Item, por ejemplo. Ahora, ojo, como advierten las fuentes, no es un camino para hacerse rico rápido, ¿eh? Necesitas ser bueno técnicamente, claro, pero también saber entender los problemas de negocio de los clientes, diseñar soluciones lógicas, gestionar proyectos. Es una oportunidad real, pero para quien le apasione el tema y esté dispuesto a currárselo. Ser el experto que ayuda a otros. Vale. ¿Y la tercera? Y la tercera vía, quizá la más creativa, es usar la automatización como el motor para crear productos o servicios propios. En vez de vender la automatización en sí, la usas como la infraestructura invisible que hace que tu producto funcione. El ejemplo de MrPrompt.com es perfecto para esto. La web de noticias de IA que se autogenera. Exacto. La automatización hecha en N8N, desplegada en Vercel, con una herramienta como Lovable para la interfaz, según dicen, es el producto, o al menos su corazón. Genera el contenido que luego se monetiza o sirve para algo. Esto abre la puerta a crear negocios digitales con una operativa súper ligera y escalable. 3 caminos muy claros. Usarlo tú, ayudar a otros a usarlo o construir algo nuevo encima. Muy interesante. Y para los curiosos que quieran probar N8N por su cuenta, recordamos rápido los recursos que se mencionan. En inglés, los tutoriales de Nate Herc y AI Foundations, que son largos.
y en español los de Agustín Medina o el curso de Adrián Sainz y Juanpe. Y bueno, buscando tutoriales N8N en YouTube, seguro que sale un montón de material para empezar. Ha sido un viaje, denso pero fascinante, desde aquellos programas gigantes y únicos de los 90 hasta estos agentes de IA que ya no solo conectan cosas, sino que razonan y actúan. Es la historia de cómo hemos ido conectando, no solo datos, sino también inteligencia. Exacto. La esencia es esa, la potencia que sale de conectar herramientas distintas y de meter inteligencia distribuida en esos flujos. Y a medida que estas herramientas, sobre todo los agentes de IA, son más capaces de entender el contexto, de razonar sobre objetivos, de usar recursos solas, pues nos deja una reflexión interesante para el final, ¿no? ¿Cuál será la próxima tarea cognitiva compleja, esa que hoy vemos como totalmente humana, que hacemos a mano en el trabajo en casa? ¿Cuál será la siguiente en poder automatizarse por completo? Y lo más intrigante, quizá, será de formas que hoy ni nos imaginamos. Una pregunta que desde luego da a qué pensar y abre la puerta a futuras conversaciones. Con esa idea en mente cerramos esta exploración del mundo de la automatización. Esperamos que haya sido útil y haya ofrecido nuevas perspectivas. Alpha Tech. Llevamos tu negocio al futuro.